Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Oh, 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 oh. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Oh, 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 oh. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Muy buen día a todos, Iglesia Cristiana del Sur y todos los que se han unido a esta transmisión, bienvenidos. Escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Este es un versículo, el primer versículo de la Biblia, debería asombrarnos. Este primer versículo de la Biblia debería mover todos nuestros sentidos. Imaginar ese momento en el que Dios creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles, debería llevarnos a postrarnos, a arrodillarnos y a adorar su nombre, no solo cantando, no solo prestando atención, sino con todo lo que hacemos en el mundo que Dios creó. Y la razón de eso es que en otro pasaje de la Escritura, en Colosenses, el apóstol Pablo habla también de la creación y apunta directamente a una persona. Escuchen de quién se trata. Dice, capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Sabes de quién se trata? De Cristo. Él
es el Señor de la creación, de todas las cosas pequeñas, las más grandes, las galaxias, las moléculas. Él es el creador de todas las cosas y es digno y merece nuestra total rendición, nuestra total fidelidad, nuestra total lealtad a Él. Vamos a dedicar este tiempo para honrar y adorar su nombre. Desde la eternidad.
fuerzas en la sombra de tus alas. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad se extiende más allá. Es como las montañas y tus juicios fluyen como el mar. Levanto mi voz para adorarte a ti, mi Rey. Encuentro mis fuerzas en la sombra de tus alas. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad se extiende más allá. Vamos a leer Lucas 7, 18 al 35. Dice su palabra: Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿a qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Continuó Jesús: Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros: Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Amén. Bueno, para este mensaje hicimos las cosas un poquito diferente. Les pedimos que leyeran Lucas 7, versos del 11 al 17, porque esa historia de la viuda y su hijo, junto con la historia del siervo del centurión, del que habló Obed la semana pasada, nos dan
el trasfondo correcto para las obras que ven los discípulos de Juan el Bautista y sobre lo que leímos ahorita, que van y le preguntan a Jesús. Es lo que vamos a referenciar. Que bueno, hablando de referencias, esta es la tercera referencia de Lucas directa sobre Juan el Bautista. La tercera en 7 capítulos. Así que si Lucas, creo que si fue inspirado por Dios para escribir este evangelio, si así lo creemos, debemos darle entonces la importancia debida a leer y conocer más sobre Juan el Bautista y su relación con Jesús. En este pasaje, Jesús, como les decía, viene de salvar al siervo de sanar al siervo de un capitán o centurión romano y de resucitar sin que aparentemente alguien se lo pidiera, y más bien movido por compasión al hijo de una viuda. Estos relatos se los cuentan a Juan el Bautista, quien ya se encuentra encarcelado por el gobernador de Judea, Herodes. Y Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? A ver. Juan, sí, Juan el Bautista, Juan el que en Lucas 1 nos dice la Biblia que iba a preparar el camino del Señor y que en Lucas 3, al bautizar a Jesús, fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendía sobre él y escuchó la voz de Dios el Padre diciendo que Jesús era su Hijo amado. Sí, ese mismo Juan ahora parece tener dudas. Y aquí es donde se pone bueno el asunto, porque Jesús nos da una demostración más de cómo vino a mostrarnos al Padre, de cómo debemos interpretar las Escrituras. Jesús no responde inmediatamente a los discípulos de Juan con palabras. Jesús, dice Lucas, en ese preciso momento sanó a muchas personas de enfermedades, expulsó espíritus malignos, devolvió la vista a los ciegos. O sea, nos toma unos 10 segundos leer lo que hizo Jesús en ese preciso momento y tal vez regularmente no prestemos suficiente atención. Pero piensa por un momento, ¿cuánto tiempo esperaron los discípulos de Juan para tener una respuesta verbal de Jesús? Imagínatelos ahí esperando mientras Jesús está sanando a la gente. ¿Te gusta? ¿Varios minutos? ¿Varias horas? ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nos privamos de admirar lo que Jesús ha hecho, lo que está haciendo en conjunto con el Padre y con el Espíritu Santo para restaurar a su creación? Y lo hacemos por estar esperando algo racional o por querer adquirir mayor conocimiento o por esperar una respuesta a nuestras propias dudas. Es que no admiramos lo que Jesús está haciendo. Pero bueno, Jesús nos conoce y conocía a quienes le habían hecho la pregunta. Y después de una gran demostración de para qué fue enviado a la tierra, les explica a los discípulos de Juan que de eso se trata, de que está restaurando lo que el pecado, nuestro pecado, ha destruido. Leo textual las palabras de Jesús de una traducción conocida como la Nueva Traducción Viviente. Dice: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Si podemos hilar estas cosas, vemos cómo las acciones van de la mano con la predicación. No podemos esperar tener una vida que impacte a la gente de nuestro alrededor si nos dedicamos mayormente a acumular conocimiento. O por ejemplo, si cada domingo nuestra satisfacción radica en haber escuchado una buena predicación y exposición del Evangelio. Nuestras acciones de lunes a domingo van de la mano para poder entender mejor cada predicación y para nosotros mismos poder alertar o demostrar a la gente en nuestro contexto sobre el reinado universal de Dios a través de Jesucristo. Creo que si el Señor nos permite entender esto, nuestro día a día tal vez no va a cambiar radicalmente,
pero sí nuestro enfoque en ese día a día. Las acciones de nuestro día a día son parte del mensaje que tantas veces batallamos para verbalizar con personas que no se identifican con el cristianismo o con la iglesia o con Dios mismo. Bueno, regresando a la lectura y para los que les gustan los misterios, ¿qué pasó con Juan el Bautista? ¿Por qué dudó? Pues bueno, después de mandar a los discípulos de Juan de regreso con Juan, Jesús comienza a halagarlo y al final cierra con una frase muy interesante. Dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. No sé si han usado el emoji de la cabecita explotando, pero aplica bien aquí. Y bueno, la verdad es que la explicación es un tanto sencilla. Juan fue el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque la labor de los profetas era dirigir la mirada del pueblo hacia el Mesías que estaba por venir. Todos los profetas apuntaban de una manera lejana, porque no les tocó vivir en tiempos de Jesús. Digamos que apuntaban hacia lo que no se podía ver aún. Pero Juan es considerado el más grande porque tuvo la oportunidad de apuntar a Cristo de manera literal, apuntar hacia donde estaba Jesús. Como Lucas dice, cuando Juan vio a Jesús, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Juan tuvo ese privilegio y Jesús lo considera grande por eso. También podemos decir con certeza que Juan, como muchos profetas, anunciaba que el Mesías traería juicio, y en lo que había visto de la vida de Jesús no pareciera que se fuera a sentar a enjuiciar a los malos. De ahí, escriben muchos estudiosos de las Escrituras, proviene la duda genuina de Juan sobre si había que esperar a otro. Y realmente sí había que esperar, pero no a otro, sino a Jesús mismo en su segunda venida. Y Juan tampoco logró ver la manera en que el Mesías, Jesús, iba a rescatar a su pueblo. Esto es lo que le da congruencia a la segunda parte de la frase de Jesús cuando dice que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. O sea que los DCs, los que vivimos después de Cristo, podemos ver la obra con mucho mayor avance de lo que la pudo ver Juan. A nosotros es a quienes se nos ha revelado cómo el Mesías habría de rescatar a sus escogidos. ¡Qué gran privilegio! Ese es nuestro trasfondo, nuestro contexto. Pequeños nos sentimos tantas veces, sobre todo en la medida que ganamos convicción de que somos personas malas, con un corazón que tiende hacia la maldad, pero después somos recordados sobre lo que Jesús vino a hacer por nosotros y quedamos reafirmados y seguros. Ningún profeta tuvo el privilegio de ver esta parte de la obra de Cristo en vida, pero nosotros sí. O lo pongo de otra manera, y no para que te sientas orgulloso, pero si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, eres parte del reino de Dios y eres considerado por Jesús como mayor que Juan. A ti te tocó ese privilegio, a Juan y a los profetas, no. Pero volvamos a la parte medular del mensaje. El conocimiento no es suficiente. No podemos echarnos a la hamaca con solo entender y racionalizar esto. Y es donde Jesús cierra con otra interesante demostración. Jesús termina comparando la vida de Juan con la suya, a manera de reproche por lo juiciosos que eran los religiosos de ese entonces. Jesús dijo, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen,
Este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Aquí entonces podemos apreciar a Jesús en su día a día, pasando tiempo comiendo y bebiendo, ganándose la fama por envidia de ser un tragón, de ser un borracho, de ser amigo y pasar su tiempo con personas a todas luces malas. Qué interesante. Jesús no utilizó solo su poder y su conocimiento para extender el mensaje. Jesús también compartió su vida mientras estuvo aquí en la tierra con aquellos que lo necesitaban. Y eso fue parte de su mensaje. No estaba separado de la demostración de milagros o de las predicaciones que él hizo. Todo era parte de lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos imitar lo que hizo Jesús? Bueno, por el contexto que mencionaba, en el que nos pone Jesús como personas que hemos podido apreciar su sacrificio y su resurrección. Es por esos eventos de hace 2000 años que nosotros podemos ser habilitados. Lo que hizo Cristo aquí en la tierra al mostrar compasión, como con el hijo de la viuda, al resucitarlo. Mostró compasión realmente por la viuda, al mostrar misericordia, buscando mostrar pequeños destellos de lo que sería el cielo. Ese es el camino que debemos seguir, imitando a Jesús en donde Dios nos ha puesto, sabiendo que tenemos un mejor entendimiento que los profetas, pero agregando nuestro día a día como parte del mensaje que debemos y somos llamados a transmitir a la gente en donde Dios nos ha puesto, en nuestras casas, con nuestras familias, en donde trabajamos, en nuestro vecindario. Ahí es en donde el Señor nos ha puesto. Oremos. Padre Celestial, qué gran privilegio que Cristo mismo nos considere mayores que Juan el Bautista. Cuando leemos estas historias en los evangelios de Juan el Bautista, su predicación y lo que él estaba haciendo y la obra que le diste que hiciera, Señor, pensamos, qué gran hombre quien precedió a Cristo mismo. Y qué asombroso, qué impactante debería ser que Cristo mismo diga que todos los que son después de Juan, el menor es mayor que Juan mismo. Y como hemos escuchado el día de hoy, Señor, no solo debería asombrarnos y causar en nosotros este asombro y este impacto, sino que eso se debería reflejar en nuestro día a día. Y Señor, recordando y haciendo eco de la reflexión de hoy, puedo pensar que eso que sucedió en el pasado nos lleva a un contexto, pero no pensando en lo cultural, en las modas o en las clases sociales y económicas, me lleva a pensar que mi contexto es similar al de Cristo, en donde había tanta necesidad y en donde hay tanta necesidad, Señor. Ese es el contexto en el que estoy viviendo. Te ruego que nos impulses, me capacites, me habilites por tu Espíritu Santo a vivir, trabajar y servirte en medio de este contexto en donde hay tanta necesidad, no solo material, sino también espiritual. Y que por medio de tu iglesia, por medio de mí, por medio de tu iglesia, tú continúes esta obra, esta gran misión de redimir, de rescatar, de restaurar.
Y sabemos, Señor, que en la eternidad nuestra realidad será perfecta contigo. Oramos rogando tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, pasen muy buenas tardes y hasta vernos de nuevo. Bendiciones. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Oh, 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 oh. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Oh, 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 oh. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostenga.